Abre tu vista con W Conquista. Bien, vamos a entregar la reunión al líder Alexander Dorado. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos has permitido compartir de tu mano, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por tu grandeza, Señor, por tu gran amor para con nosotros. A ti te pedimos, Dios, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón para escuchar tu palabra. Que tú bendigas la vida, Señor, del líder Alexander, y que hoy, papá, salgamos edificados en ti. En el nombre de Jesús, con acción de gracias y con el poder de tu Espíritu Santo, te hemos orado. Amén, Señor. Bueno, muy buenas noches. Bueno, me alegra estar con ustedes. Su líder está en mi distrito. Allá también hay una movilización muy bonita de damas. Y yo estoy aquí con ustedes. Espero que la pasemos muy sabrosito. Bueno, hablando con Claudita, con la líder Claudia, ella decía que para hoy tenía mucho interés. Ella tenía mucho interés que este tiempo lo dedicáramos a reflexionar sobre el verdadero sentido de la Semana Santa, sobre el espíritu de la Semana Santa. Porque para muchos la Semana Santa, bueno, es un descanso. La gente dice, voy a descansar unos días. Por fin unas vacaciones, me voy de la ciudad, me voy de viaje. Y para muchos la Semana Santa es eso, es un paréntesis en la acción, una pausa. ¿Para qué? Para estar en familia, para descansar, para pasear. Seguramente muy merecido, muy esperado, y para algunos ya es tradición que en estos días, llámese marzo o abril, según corresponda en el calendario, ya tienen presupuestado, agendado que se van unos días en familia a descansar, a pasarla rico, a conocer algún sitio y volver seguramente con nuevos bríos, nuevas fuerzas, con nuevo empuje a seguir con la brega. Y eso está bien, y ojalá todo lo pudiéramos hacer. Eso no tiene nada de malo. El asunto es que a veces, por el ánimo de tener solamente un tiempo de descanso, con el paso del tiempo y tal vez de los años, también se va perdiendo, se va diluyendo, se va embolatando esa visión que es la Semana Santa. Si ustedes me lo preguntan, bueno, la Biblia no dice que hay que celebrar la Semana Santa. Realmente la Biblia sí habla de algunas fiestas solemnes que hay que celebrar a perpetuidad por todas las generaciones. Una de ellas es la Pascua, que coincide casualmente con la Semana Santa. Si uno revisa la historia, uno se da cuenta que los cristianos de entonces, los antiguos, tomaron la fiesta de la Pascua, el Pesaj, que los judíos la celebran hasta hoy porque es una fiesta solemne, y que les recordaba o les recuerda a ellos su salida de Egipto. Y los cristianos de entonces, siglos atrás, tomaron esta celebración y hasta hoy en día la transformaron en la Semana Santa. Es decir, la Biblia realmente no dice que hay que celebrar la Semana Santa. La Biblia sí registra los hechos que conmemoramos o que recordamos en la Semana Santa. Y es importante. Y yo pienso que tiene una justificación histórica y es perfectamente válido y es legítimo hacerlo. Es muy importante que se aproveche esa época del año. ¿Por qué en esa época? ¿Por qué entre marzo o abril?
porque según la historia fue por esta época en que sucedió la agonía, la muerte, la resurrección del Señor. Entonces se ha querido hacer coincidir el tiempo actual con el tiempo antiguo, que si bien fue por una época como esta, unos días, unas semanas como estas que hoy celebramos, bueno, que lo hagamos en esta época del año y no en otra época. Eso está muy bien, y es mejor hacerlo a no hacerlo, a olvidarlo. Si siendo que a través de los siglos se viene celebrando la Semana Santa, y para muchos la Semana Santa ya perdió un valor espiritual, si siendo que se deja constancia en el mundo entero, si siendo que hay una semana mayor que comienza con el Domingo de Ramos según la tradición católica y termina con el Domingo de Resurrección, si siendo que hay un gran despliegue en los medios de comunicación, con todo y eso, la humanidad ha ido abandonando paulatinamente ese espíritu fervoroso. Con el paso del tiempo la humanidad ha ido alejándose de esa devoción. Bueno, ¿qué tal si no se hiciera? Entonces yo pienso que es supremamente importante, válido y legítimo que se siga celebrando, que se siga recordando esa importante página de la historia, no solamente de la humanidad, sino fundamental para nosotros los cristianos. Hay algunos problemitas. En algunos lugares, tal vez la visión o tal vez la celebración mejor, pues no es la más adecuada, no es lo más deseado, pues no es lo que uno quisiera, en fidelidad a la palabra de Dios y en reconocimiento a la obra de Cristo. Por ejemplo, para algunos la Semana Santa es la mortificación de la carne. Incluso en algunos lugares, literalmente la gente se flagela. Hay crucifixiones en vivo. Literalmente, algunos se crucifican. Muchas personas en nuestro país también suele suceder. Hay personas que se desplazan a lugares de peregrinación religiosa y van son miles de personas que van hasta esos lugares, y muchas veces en esos lugares, infortunadamente digo yo, lo que sucede no es tanto un enseñarle a la gente lo que sucedió en aquel momento, en aquella época, sino también tal vez promover un ritualismo, un ceremonialismo, una religiosidad que tal vez en lugar de acercar a las personas a Dios, antes la alejan. En algunos lugares se promueven literalmente sacrificios humanos, sacrificios, crucifixiones, y la gente lo celebra. Y en otros lugares las personas tienen toda práctica de sacrificios personales, mortificación de la carne, les decía. Suben de rodillas a un cerro, ofrecen a Dios sacrificios que Dios no les ha pedido. Y en eso también hay ignorancia. Luego, si a usted lo abordara como a mí me pasó en esta semana, un periodista me llama y me dice: Alexander, ¿usted me puede en unos minuticos explicarme qué es la Semana Santa? Le dije: claro, con mucho gusto, pero hagámoslo de una vez al aire. Es decir, como que usted no tiene mucho tiempo de organizar las ideas, de escribir qué es lo que va a decir, sino que de una vez, hagámosle. Bueno, hágale pues. Y luego es importante, a mí me encanta cómo empieza el Evangelio de Lucas. Y yo pienso que todo cristiano, dejando de un lado de pronto a veces tanto fervor místico y teniendo un poquito más de sensatez en su fe, pues debiera darse la tarea de conocer más a fondo.
Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, qué interesante, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Qué importante el esfuerzo de Lucas. Y yo pienso que en la familia de la teoterapia nosotros debemos, en ese sentido, estar más informados. Darnos un poquito a la tarea de conocer, como dice aquí, muchos han tratado de poner en orden la historia. Existe una historia. Usted y yo venimos de una tradición. Usted y yo tuvimos una educación religiosa y en alguna forma, en alguna medida, conocemos y hemos celebrado la Semana Santa por siempre. Conocemos en alguna medida los hechos. Hay libros, hay películas. Sí que se presentan películas del Antiguo y Nuevo Testamento. Películas que ya no las hemos visto muchas veces. Algunas ya no nos interesan. Algunas son muy interesantes volvérselas a ver en otro contexto histórico. Pero lo que es cierto es que muchísimos a lo largo de los siglos de la historia han querido contarnos lo que sucedió en aquellos días. La historia que, como dice Lucas, fueron hechos ciertísimos. De eso no le quede a usted la menor duda, dice Lucas. Pero también dice, nos lo han enseñado. Algunos nos lo han enseñado. Algunos que fueron ministros de la palabra. Pero dice, pero me ha parecido a mí también, decía Lucas. Me ha parecido a mí después de haber investigado, después de haber ido a la Biblia, o después de haber revisado los anales de la historia, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Así como ustedes hace un rato mencionaban a Israel, créame que una cosa es estudiar la Biblia aquí y otra cosa es estudiar la Biblia allá, en el lugar de los hechos. Eso sí, quiero decirles que es algo muy diferente y vale la pena. Al menos una vez en la vida, digo yo, al menos una vez vivir la Semana Santa en el lugar de los hechos, donde sucedieron las cosas. Que si estamos hablando de la cruz, estar viendo de cara o tener de frente el Gólgota o el monte de la calavera, que todavía conserva, a pesar de el paso implacable de los tiempos y de la erosión natural y de la misma destrucción humana, todavía se observa la calavera. Es interesantísimo a unos metros estar justo en el lugar que según las coordenadas coincide con lo que la Biblia dice, una tumba en un huerto, y tener la experiencia, ya no desde un punto de vista religioso, sino más teoterápico, entrar a esa tumba, tener unos minuticos ahí, hacer el recorrido por la vía dolorosa. Es muy interesante, es muy sanador, pero también es muy educativo. Y entonces dice, ¿por qué le pareció buena idea a Lucas? Para que estés instruido, para que tengas muy fundamentada tu fe, para que no sea una fe emocional, religiosa, ritual, ceremonial, sino bien fundamentada. Y entonces en esta noche vamos a no a revisar todos los hechos, porque necesitaríamos una semana para eso.
Pero yo sí les quiero invitar a que miremos por lo menos unos que yo he seleccionado. Tal vez pudieran ser otros. Bueno, eso se lo dejo a su propia elección. Yo he escogido unos hechos en orden. ¿Pero con qué objetivo? Con que al terminar esta semana que ya se avecina, usted tenga un tiempo de recogimiento. Yo lo que sí creo definitivamente es que así se vaya uno de paseo a Cancún, pero va con esa visión de todas maneras espiritual. No importa si es en Hawái, si es en Cancún, si es en la India, no importa dónde usted esté, allá de todas maneras, en ese escenario paisajístico, ecológico, turístico, maravilloso, mientras escucha cómo las olas golpean las rocas, espectacular. O si está en una montaña, en el silencio y la brisa solamente irrumpe en esa quietud del momento. Donde quiera que usted esté, pero si va con esa actitud de tener un tiempo de reflexión, de recogimiento, el ambiente, el escenario le va a ser muy útil. La Biblia dice en Proverbios 20:25, antes de la consagración es la reflexión. Y es muy interesante que usted, esta semana que comienza, usted la aproveche. Ahora que yo venía para acá, yo venía orando, yo venía hablando con Dios, y yo le venía sincerándome con Dios. Yo le decía, ¿sabes qué, Señor? Hay muchas cosas que tengo. A mí no solamente me interesa conocer las cosas de la historia, ponerlas en orden. No, quiero poner las cosas de la historia de mi propia vida en orden. Hay muchas cosas de mi vida, de mi propia historia, que necesito poner en orden. Y sí quiero aprovechar esta Semana Santa. Sí quiero aprovechar esta Semana Mayor, que de pronto, entre comillas, de pronto baja un poquito la intensidad, baja un poquito la temperatura, el activismo, de pronto un poquito. Pero al menos con cierta intencionalidad, y bueno, vamos a organizar un poquito, vamos a tomar un aire, vamos a tener ese tiempo de recogimiento, porque definitivamente Semana Santa no es rezandería, ni pasarse, ni visitar templos. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de recogimiento, es un tiempo de poner en orden, así como Lucas quiso poner por orden todas las cosas. Es también ser diligentes en este tiempo y querer poner en orden todas las cosas, pero en este caso de nuestra vida. Hay una historia que yo les quiero mencionar y está en el Evangelio según San Lucas, a propósito, capítulo 24. Es el primer registro ya como una noticia de lo que sucedió. El primer informe noticioso de la Semana Santa está registrado en Lucas 24. Es el primer registro, el primer boletín, como hoy en día existiría eso, las agencias de prensa. Bueno, el primer comunicado de prensa, si quisiéramos verlo así, de lo que sucedió, está en Lucas 24. Unos hombres, uno de ellos llamado Cleofás, iban por el camino hacia Maús, usted lo conoce. Y dice ahí en Lucas 24, versículo 1, o mejor, para avanzar, desde el 13, dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí, ¿de qué? De todas aquellas cosas que habían acontecido en esa Semana Santa. Estaban contando todo lo que solamente que a usted y a mí nos llegó como un registro de la historia. Ellos habían sido testigos presenciales de esa Semana Santa. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué interesante.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La Semana Santa no es una semana para estar tristes, a propósito. Como tampoco lo es el 4 de abril, que ya se avecina. ¿Qué sucedió el 4 de abril? ¿Qué sucedió el 4 de abril? La partida del Padre en la fe al cielo. Nuestro Padre en la fe, el doctor Néstor Chamor, partió al cielo hace 10 años, se cumple ahora el 5 de abril, 4 de abril. No es para estar tristes, es para ese día sí recordarlo, pero haciendo lo que a Él más le gusta, cumpliendo la gran comisión, enseñándole a otros nuestras raíces. Y entonces dice aquí, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? ¿Qué fue lo que pasó pues? ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Así como a usted y a mí nos ha llegado la historia, ellos se la comenzaron a contar a él, al protagonista de los hechos. Se la estaban contando: de Jesús Nazareno, un varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Mire, apenas habían transcurrido unas horas, tal vez un par de días, no había pasado mucho tiempo, y al menos para estos dos hombres ya la obra de Cristo había perdido valor y significado, ya no tenía sentido. Ellos estaban tristes porque no habían entendido. Muchos van hoy a una iglesia, recuerdan los hechos, ven una película de Jesús siendo crucificado y tal vez resucitando, pero siguen tristes, siguen por su camino hacia Emaús. Tienen la referencia de un Cristo histórico, tal vez hasta conocen los hechos, tal vez hasta se los pueden explicar a otros, la historia sagrada, se saben la Biblia, pueden hablar con propiedad, con autoridad, con conocimiento, cual exégetas de los evangelios, de ese varón, de ese Cristo. Hasta pueden exhortar a otros y decirles: ¿eres tú el único que no sabe acerca de Jesús? Ese hombre, ese gran varón profeta, poderoso en palabra y en hechos. Pueden saber mucho, logos, historia sagrada, pero su semblante, sus pláticas, su lenguaje son la expresión de una persona que no ha entendido la obra de Cristo, que todavía no se ha identificado con el Cristo resucitado, se quedó en el Cristo crucificado. Y así hoy en día muchos celebran la Semana Santa,
haciendo alusión a aquel Cristo crucificado. Se identifican con un Cristo en la cruz, pero no creen, les cuesta creer. Todavía no les ha amanecido el testimonio de las mujeres, como le sucedió a esos hombres. Ellos decían, claro, él murió, pero han resultado unas locas por ahí que andan diciendo que lo vieron. Fantasiosas, neuróticas. Dice que hasta vieron ángeles. Están locas. Y el Señor le dice, no, Señor, no están locas, no están neuróticas, no están fantaseando, no están inventándose que vieron ángeles. Es cierto, solo que a ustedes, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, lo que las escrituras dicen, les ha costado creer. Y por eso la visión que uno puede tener es de un Cristo crucificado y no de un Cristo resucitado. Y se puede pasar por una celebración nostálgica, pero no sanadora, restauradora, revitalizadora. Sin entrar en profundidad, porque el tiempo no nos lo permite, yo le voy a mencionar 7 casos y usted lo desarrolla. La primera lección de la Semana Santa que yo he escogido en esta noche, y la vamos a retomar el próximo jueves, es la Santa Cena. En Mateo 26, Mateo capítulo 26, Jesús, antes de todo lo que sucedería, se reúne con sus discípulos. Y les dice estas palabras, Mateo 26, 26 al 29. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiéndola dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí viene lo más revelador. Hasta aquí siempre se hace énfasis, pero el versículo que sigue es en lo que no se hace énfasis. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sabe que no está bien decir la última cena? Porque hay una cena que nos está esperando. Cuando celebramos la Santa Cena, ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena, familia, es un mensaje de esperanza. La Santa Cena, cada vez que usted celebra la Santa Cena, no solamente recuerda la muerte de Cristo en la cruz, sino que al tomarla declara por fe que un día esa cena la tomaremos con Él. Cada vez que uno toma la Santa Cena, lo que está diciendo es, hace 20 siglos tú la tomaste con tus discípulos, yo hoy en tu nombre la estoy tomando, y un día la tomaremos contigo en tu reino. La Santa Cena es anunciar la segunda venida del Señor. Y ahí es donde el mensaje de Cristo ya no se queda solo en el pasado, porque dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Luego, la Santa Cena es un mensaje de esperanza, pero la Santa Cena también es ahí donde yo les invito a reflexionar, mi comunión diaria con el Señor. Porque Él nos lo dijo una vez, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo.
Y yo les invito a que hagamos ya como hecho práctico, después de esta Semana Mayor, yo le invito, reflexione en algo concreto, su vida devocional. ¿Cómo me alimento yo cada día de la vid? Dejémoslo ahí. Segundo, Getsemaní. Getsemaní es algo tremendo. Eso está en Mateo 26, ahí mismo. Versículo 36. Jesús comienza a experimentar la agonía. Va a un huerto que hoy en día lo visitamos cuando hacemos las peregrinaciones, vamos al huerto, allí en el Monte de los Olivos. En la base del Monte de los Olivos está el huerto de Getsemaní. Todavía están los olivos de la época de Jesús. Y es muy lindo ir a ese huerto y abrazarse a uno de esos viejos olivos, como si se fuera el mismo Señor, y tener un tiempo de amor. Es muy bello. Pero en Getsemaní hay una lección que está en el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Getsemaní es el examen a mi vida de obediencia. Getsemaní es que revisemos en qué estamos forcejeando con nuestro Señor. Getsemaní en la vida de todo cristiano es un Getsemaní. Tal vez incluso implica agonía. De por sí, Getsemaní, gasmaní en hebreo, significa prensa de aceite. Es cuando uno literalmente está sufriendo un trato fuerte, está siendo prensado. La aceituna entra en ese proceso de ser prensada para que al fin produzca un olivo puro, un aceite de olivo puro. Pero ¿por qué es necesario que yo sea prensado? Para que renuncie al yo anárquico, insurrente, rebelde, y por fin salga de mis labios, como algún día salió de los labios de ese orgulloso judío que estaba dando cosas contra el aguijón. Por primera vez: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Getsemaní nos lleva finalmente, tal vez debilitados, quebrantados en la carne, a reconocer eso. ¿Sabes qué, Señor? No voy a luchar más contigo. Que no sea mi estilo sino el tuyo, no mi voluntad sino la tuya, no lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Ya me cansé de insistir en manejar mi vida a mi estilo. Ya caigo en tierra y muero como un trigo, como un grano de trigo que tiene que caer en tierra y morir, porque si no queda desnudo, solo y sin fruto. Y Semana Santa es eso. Semana Santa es que usted en uno de sus devocionales de esta semana diga: hoy quiero revisar cómo está el Getsemaní de mi vida. Hoy quiero saber cómo está mi vida de obediencia. Hoy quiero identificar en qué áreas de mi vida me resisto a rendirme al Señor. ¿En qué no quiero yo entregarme a Él sin reservas? ¿En qué sigo yo racionalizando y discutiendo y usando la lógica? ¿En qué? ¿Por qué forcejeo? ¿Por qué me resisto? ¿Por qué me niego? ¿Qué impide que yo simplemente le diga: no se haga mi voluntad sino la tuya, no ya yo, Cristo en mí, no como yo quiero? Ya no estar intentando torcer el brazo de Dios, queriendo que Él cambie de opinión, convenciéndole, ofreciéndole a Él o al líder o a mi esposa o a otras personas, justificando mi propia racionalización. No, Getsemaní es mi vida de obediencia, y eso es Semana Santa. Que Semana Santa no es ver a Moisés abriendo en una película y ver cómo el mar se abre, tan bonito. Tercero, este es muy fuerte.
Mateo 26. Estoy saltando porque no puedo hacer detalles. Mateo 26, seguimos ahí, versículo 62. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. ¿Sabe cuál es uno de los versículos para mí más difíciles en los cuales yo puedo imitar al Señor? Ese es de los versículos que a mí más me cuestan para imitar al Señor. Está en Isaías 53, dice: enmudeció y no abrió su boca. Aceptar, no con una resignación anárquica, sino con una reverencia a la soberanía de Dios. Era el sumo sacerdote, era una autoridad religiosa, legal, legítimamente establecida. Estaba equivocado, pero el Señor descansó en la soberanía de Dios. Él sabía que su vida no escapaba al plan de Dios. Qué difícil es uno vivir con eso. Qué difícil es uno descansar en la soberanía de Dios. Y sigue diciendo allí en ese Mateo 26, Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Tenemos nosotros que pensar en algo. Pensemos que tanto usted y yo hemos sufrido de veras por la causa del Evangelio. De verdad, preguntémonos: ¿qué tanto realmente hemos pagado el precio por dar testimonio de nuestro linaje? Yo conozco muchos. Hace poco me contaron, esta semanita nomás, me contaron de uno que en Argentina cambió su nacionalidad por un empleo en Argentina. Sé de otro que negó a Cristo por un empleo en Israel. Yo hace muchos años no me avergüenzo de mi fe. Pablo lo decía: yo no me avergüenzo de mi fe, es poder de Dios para salvación. ¿Sabes desde cuándo yo no me avergüenzo? Y permítame, les cuento una historia de la época de piedra. Estaba en la universidad, allá en Cali, en la Universidad del Valle, en San Fernando. Yo era el líder de la universidad, yo fui el líder de los universitarios 10 años, en la cruzada a nivel nacional. Fui al decano, yo estudié arquitectura, con una cartica toda discreta: señor decano, como estudiante regular, código tal, le solicito respetuosamente me preste los auditorios para celebrar unas conferencias de carácter educativo para la comunidad de la universidad. Gracias, atentamente. Estábamos en la oficina del decano, nunca lo olvido, una oficina grande. La mesa de juntas era inmensa. Él estaba al extremo, yo estaba al otro. Y aquí estaban mis discípulos. Él tomó su cartita o la cartica mía y empezó a decirme, a insultarme. Yo me sorprendí.
disfrazado, camuflado, camaleón. Y este man, ¿qué le pasó pues? ¿Por qué me insulta? Y él dijo: Alexander, yo sé quién sos vos. Vos sos un líder cristiano, yo te conozco, es que yo te he visto por ahí en tus reuniones y haciendo mitines y con la Biblia. ¿Por qué no te presentás como lo que sos? ¿O es que te avergonzás de tu Cristo? Yo, siendo un mamerto, como me decís vos, un militante de la izquierda, no me avergüenzo de Marx, no me avergüenzo del Capital. Creo en la izquierda, le apuesto a eso. Y vos venís con una cartica toda disimulada a pedirme, mentiroso, camuflado, camaleón. Y yo empecé a resbalarme en esa sillita. Pero ¿sabes qué? Te voy a probar eso, con una condición. Aún siendo que eres de una ideología contraria a la mía, sal allá y muéstrate como lo que eres. La Biblia dice que el justo me castigue es como un bálsamo que no herirá mi cabeza, pero que venga un filisteo incircunciso a darme sopa y seco. Yo salí y con mis discípulos ahí, yo decía: Dios mío, qué lección. Ese día, hace más de 25, 26 años, no sé cuánto, yo tomé una decisión: jamás me voy a camuflar, jamás me voy a disfrazar en mi fe. Yo no voy a ser de la secreta. Entiendo que por estrategia, mi esposa acaba de estar en México 3 meses y allá, por dirección del líder Jimmy, no podía decir que era misionera, tenía que decir que era licenciada, profesora invitada por la Universidad de Guadalajara para dictar no teoterapia, sino unos programas de prevención de adicciones. Listo, son instrucciones precisas. Pero yo no me avergüenzo de mi fe. Puede venir el sumo sacerdote y abofetearme y escupirme. Niega a Cristo. No. Hay un libro que se lo recomiendo, esos viejitos ya ni se encuentran. Torturado por Cristo, de Richard Gurbrand. Nosotros somos la generación del siglo XXI. Nosotros no hemos sufrido por la fe. Métase a YouTube. Los mártires del cristianismo son los más en este siglo que los del siglo primero. Más de 45 millones han muerto por la causa de Cristo. Usted y yo, o al menos yo, no creo que hayamos pagado un precio tan alto por la fe. A ver, confiesa que eres un hijo de Dios, pero niégalo. En Torturado por Cristo, cuando la iglesia era subterránea, antes de correrse la cortina de hierro en Rusia, los cristianos no podían salir con Biblia, no podían decir que eran cristianos, los fusilaban. Un día estaba en una reunión tan bonita como esta, en esta noche, entraron unos encapuchados con unos fusiles, gritando y diciendo: a ver, los que quieran salvar sus vidas tienen 1 minuto para irse de este salón y no volver jamás. Salven sus vidas. Y más de uno salió corriendo y algunos se quedaron, casi la mitad. Señores, es la oportunidad que salven sus vidas. Nieguen a Cristo, quemen las Biblias, olvídense de esta historia, váyanse. Se salieron, hasta que al fin quedaron unos poquitos. Vamos a disparar, dispare. En eso, ¿qué sucedió? No dispararon, se quitaron las capuchas. Eran unos líderes que estaban confrontando a sus feligreses. Tenían serias dudas, de mucha tibieza espiritual, de falta de compromiso. ¿Qué haría usted que entran unos encapuchados en este momento? ¿Quiénes se quedan sembrados en la silla? Dispare, dispare. Usted se conoce la historia de Espartaco. Liu Balás escribió Espartaco en la época del emperador.
Marco Craso era el comandante en jefe de la legión romana. Por mucho tiempo estuvo buscando a Espartaco, hasta que por fin logró cercarlo a él con sus 1000 hombres. Y Marco Craso se dirigió a esa gente y les dijo: señores, solamente me interesa Espartaco, nadie más. Ustedes hoy pueden salvar sus vidas. Solamente me interesa Espartaco. Espartaco, queriendo proteger la vida de sus 1000 hombres que él mismo había amotinado, pero queriendo salvarlos, dijo: no, salvémoslos. Y se levantó y dijo: listo, aquí estoy, yo soy Espartaco. Pero no había terminado de hablar Espartaco, el que era, por supuesto. Y se levantó otro y dijo: no, no, yo soy Espartaco. Y otro más, y otro más. Y todos en segundos, todos esos 1000 hombres se levantaron, se pusieron de pie y todos decían y afirmaban ser Espartaco. Y todos murieron. Porque se declararon que eran espartacos. Usted y yo no hemos pagado el precio lo suficiente. Nunca se amilane, nunca actúe blandengue. Si lo están chuzando, si lo están acosando, si lo están presionando, blíndese en el Señor, fortalezcase en Él, firme, constante, no místico, no fanático. Diga lo que tiene que decir. El Señor no se puso a hacer una defensa de Él mismo. No. Él fue muy sabio. Le costó. ¿Por qué fue condenado el Señor? Por decir que era el Hijo de Dios. El veredicto: blasfemia. No se halló delito en él. Encontraron una excusa. Cuarto, Mateo 27. Ya estamos terminando. El gran evento. El famoso Pilato. No voy a entrar en detalles. Una vez al año, cada cierto tiempo, liberaban a un prisionero. Mateo 27, del 15 al 26. Era la fiesta acostumbrada donde el gobernador liberaba al preso que quisiesen. Había un preso, un bandido, un criminal famoso llamado Barrabás. Pilato dijo: ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, versículo 21, ¿a cuál de los dos queréis que os suelto? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua. ¿Qué tal y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando visiten la próxima vez, que vayan al Museo del Holocausto, y ustedes se preguntarán: ¿por qué los judíos han sufrido tanto? Se echaron una maldición. Mire, familia, los principios no se negocian. Yo no puedo condenar a un justo y saltar a un bandido. En Levítico 16 se dice que en ese entonces el sacerdote ofrecía 2 sacrificios, uno al Señor y uno llamado Azazel. Azazel se llama chivo expiatorio. El chivo expiatorio, él no era sacrificado. El sacerdote lo dejaba en libertad, no moría,
pero se iba al desierto. Hoy en día mucha gente le rinde culto a Azazel. En lugar de apropiarse del sacrificio de Cristo en la cruz, prefieren cargar con su culpa al desierto. Quinto hecho, Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era un hijo de Dios. Y es la pregunta que yo me hago: ¿estoy comunicando yo ese linaje? ¿La gente percibe en mí el hijo de Dios? El celo de tu casa me consume. En los negocios de mi padre me es necesario estar. El padre y yo uno somos. 6. Nos tenemos que ir a Lucas 24, porque no está registrado en Mateo. Los ángeles le testifican a las mujeres. Lucas 24, 4 al 9. Básicamente, el versículo donde les dicen, versículo 5: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Semana Santa es eso, familia. Semana Santa no es Él fue crucificado, no, Él resucitó. Cuando uno va al jardín de la tumba, al Garden Tomb, ahí hay una frasecita en la puertecita antes de entrar a la tumba: Él no está aquí, Él resucitó. Esa es la buena noticia. Semana Santa es una muy buena noticia. Él resucitó. Y finalmente, allí mismo en Lucas 24, versículo 36, se reúne con los discípulos. Ellos estaban muertos del susto. Él les dice, versículo 38: ¿por qué estáis turbados? Y concretamente en el versículo 44 les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Los mismos discípulos no habían entendido la Semana Santa. Los mismos discípulos de Jesús no habían entendido lo que Moisés, los profetas y los salmos escribieron de la Semana Santa. Fue en ese momento. Puede que hasta hoy usted también esté pasando lo mismo. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Y sabe cómo es el mejor cierre de una Semana Santa? Renovando mi comunión con el Espíritu Santo. Y aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Yo quiero invitarle, familia, a que ustedes mediten en estas cosas. Es imposible en una hora construir una Semana Santa. Yo solamente he querido hacer énfasis en algunas partes. Mi invitación: viene una semana, tenga ese tiempo de recogimiento, de reflexión, que Dios le hable a través de los hechos, y que Dios nos guíe en nuestro compromiso.
Vamos a orar, ¿les parece? Oremos. Antes de que oremos, una vez terminemos la oración, nos sentamos tranquilitos, no le vamos a quitar mucho tiempo. Vale la pena porque viene full refrigerio. Así que vale la pena esperar unos minuticos. ¿Estamos? Terminamos la oración, nos quedamos sentaditos y esperamos el refrigerio. ¿Listos? Vamos a orar. 5 minuticos, vamos. Espíritu de Dios, en esta noche te damos gracias. Dígale, Señor, no me pase a mí como aquellos caminantes de Emaús que se conocían los sucesos de la historia sagrada. Habían sido testigos presenciales de la Semana Santa, estuvieron allí, pero no habían entendido nada. Su vida seguía igual, tristes, rendidos, desilusionados, sin esperanza, frustrados, quejándose. Pero el Señor se acerca y les comienza a calentar el corazón. En esta noche oremos. Aprovechemos estos días de recogimiento, estos días de reflexión. Es tiempo de presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Es tiempo que tu vida sea tamizada a través de la palabra de Dios, el tamiz de la palabra de Dios. Nunca en esta familia se nos ha insinuado siquiera adoptar actitudes religiosas, mucho menos místicas o fanáticas. Nunca se te ha invitado a adoptar actitudes ritualistas o ceremonialistas. Tu fe es una fe sin ropaje religioso. Tal vez tú y yo venimos de una tradición donde la religiosidad es la que marca la pauta en épocas como estas. Pero tú tienes que avanzar. Tienes que avanzar hacia una perfección. Tienes que decirle al Señor que esta es una hermosa época para acercarte a Él, para comprender su obra redentora, aún para someter tu entendimiento a la revelación. Para comprender el sentido de lo que hacemos. Tú y yo estamos enmarcados en una época entre la ascensión y la segunda venida del Señor. Todo lo que hacemos está en ese marco histórico, profético. Vivimos entre la ascensión y la segunda venida. Aquel Jesús que un día vino volverá. Esa fue la esperanza de los cristianos del primer siglo. Cada vez que celebraban la cena, esa era su esperanza. No solamente recordaban al partir el pan el cuerpo del Señor que fue molido en la cruz, o al beber el vino su sangre que se derramó. Añoraban que un día esa misma cena la celebrarían con Él en la eternidad. Tal vez esta semana es una bonita oportunidad para que tú evalúes el Getsemaní de tu vida. ¿Cómo estás en tu vida de obediencia? ¿En qué te estás resistiendo con Dios? ¿Qué impide que tú te entregues sin reservas a Él? Coloques tu vida en sus manos y le digas: Señor,
aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Tómame, úsame. No se haga mi voluntad sino la tuya. Es tiempo de presentarte al mundo como lo que tú eres, un hijo de Dios, un linajudo, que no te avergüences de tu fe, que estés dispuesto a pagar un precio por el evangelio, si es el caso. La palabra de Dios lo dice: bienaventurados aquellos que por mi causa hasta les persiguen, hasta les vituperan. Bienaventurado soy, dice. Una corona especial de Dios hay para estos. Es tiempo de no negociar los principios. Es tiempo de que tú renuncies a ese Barrabás, te quedes con el justo. Es tiempo que el mundo diga: verdaderamente este es un hijo de Dios. Que en tu vida se vea, se evidencie la paternidad de Dios. Hijos de Dios, la buena noticia: Él vive. Él vive. Los clavos y la cruz no le pudieron sujetar. La tumba, la piedra que la cerraba no la pudo sepultar. Él vive. Él vive. Él resucitó. Tú no has conocido a un Cristo vencido, sino a un Cristo victorioso. Él vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué acongojados en los corazones? ¿Por qué caminando hacia Emaús? ¿Por qué si Él vive? Si Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Él vive. Y si Él vive, nosotros en Él viviremos. Él les dio instrucciones precisas. Era necesario que todo aquello que de Él se había escrito aconteciese, para que ahora nosotros, convencidos del Cristo en el cual hemos creído, predicamos de Él a las naciones. Señor, yo te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por estos tus hijos que se han dispuesto. Mi oración, que esta Semana Santa sea un tiempo especial, un tiempo de recogimiento, un tiempo de reflexión, un tiempo, como lo decía Lucas, que quiso poner en orden todas las cosas. También que sea un tiempo de poner en orden todas las cosas, pero ya de nuestra propia vida, de la historia de nuestra propia vida, de nuestro caminar con Cristo. Yo les invito a que en esta noche hablemos con Dios, sigamos orando, aprovechemos estos minuticos. Son tan solo unos minuticos para que tengamos ese acercamiento al Señor, que hablemos con Dios. Siga ahí en esa actitud de oración con el Señor y dígale a Dios que está muy agradecido este día porque nos dio esta gran bendición de estar aquí, porque hoy hemos aprendido algo más de la Semana Santa, de esa semana que viene, de recogimiento para todos, porque hoy sabemos que ese Cristo vive en nuestras vidas y en nuestro corazón. Por eso es un día de darle gracias a Dios por todas sus maravillas. Es un día para decirle al Señor: Señor, te agradezco, Dios de los cielos, por la vida que tú me has dado. Te agradezco, Padre bueno, Padre justo, Padre tierno, Padre misericordioso, porque tú eres un papá de amor. Porque hoy entiendo, Señor, cuán grande es tu amor por mí. Porque hoy sé, Padre celestial, que mi vida es otra, porque estoy contigo, Señor. Y te pedimos, papá, que no nos dejes alejarnos de ti.
que siempre estemos en tu presencia, Dios, que tu presencia esté en nuestras vidas. Papá Dios, hoy queremos aprovechar y decirte a ti, Señor, este día, gracias, Señor, por la líder Adriana Rivera, Señor, porque el día de ayer tú hiciste un milagro de amor, Señor, por ella, por su familia, por todos los seres que la conocemos y que la amamos, Señor, porque el día de ayer fue intervenida quirúrgicamente, una intervención muy delicada, muy grave, Dios, y tú permites que ella tenga hoy vida, que esté en medio de nosotros, Señor, y que esté en recuperación. Gracias, papá. Gracias porque tú has escuchado las oraciones de tantas personas, Señor, que estamos orando por ella. Gracias, Dios. Pero con toda la alegría y con toda la felicidad hoy queremos decirte, papá, que te alabamos, Señor, que tuya es la gloria, que tuya es la victoria y que tuya es el honor, papito Dios. Señor de los cielos, queremos levantar hoy nuestras manos al cielo. Levante las manos al cielo y vamos a decirle a nuestro Padre: papá, bendito eres, Señor, bendito y alabado, justo, santo y poderoso eres tú, Señor. Señor de los cielos, te pedimos que envíes lluvia de bendiciones, Señor, a cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Dios de los cielos, que la bendición de Dios Padre, que la bendición del Dios Hijo y que la bendición del Dios Espíritu Santo esté con todos nosotros, Dios. Que nos sigas guardando, que nos sigas cuidando y que permitas que esta semana, Dios, sea una semana plena de reflexión para nuestras vidas. Señor, a ti te alabamos. Señor, a ti te amamos. Señor, a ti te adoramos con todo nuestro corazón. Quédate, Dios, con nosotros. Te lo pedimos, papá, desde Israel, desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Señor, tu bendición. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, hoy te hemos orado, Señor, con acción de gracias, con muchas gracias a ti, Señor, y con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Abre tu vista con W Conquista.